Hunter Douglas, una historia de innovación. Buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo al ciclo anual 2020 de conferencias online de DINA. Agradecemos especialmente a la revista Whiteprint por la producción digital y por cedernos este espacio que nos permite en tiempos de cuarentena estar conectados con todos ustedes, haciendo lo que más nos gusta, difundir el diseño. Queremos agradecer también a los sponsors que nos acompañan hoy. Sponsor platino, Hunter Douglas. Sponsor oro, Neolith by De Stefano. Sponsor bronce, Grunaut, Julia Sol, Baume, Casa Manrique, GIS, Edificor, Retis. En la apertura de nuestro ciclo nos acompaña un gran profesional y amigo, Martín Zanotti. Martín Zanotti cursó sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Luego de colaborar con algunos estudios de arquitectura e interiorismo, abrió su propio estudio, Martín Zanotti Arquitectos. Sus cometidos profesionales son la arquitectura, el diseño interior y el paisajismo, campos en los que ha obtenido varios reconocimientos y premios. Desde el comienzo de su ejercicio profesional, se ha distinguido por la manera de abordar las obras, desarrollando como concepto central el diálogo interdisciplinario, sincronizando el impulso creativo y permitiendo alcanzar una expresión estética y funcional de excelencia. Muchas gracias, Martín, por dedicarnos con tanta generosidad tu tiempo. Buen día, es un placer enorme para mí nuevamente acompañar estos ciclos de charlas. Para mí Córdoba tiene un valor especial en mi vida, muchos amigos, muchos tiempos lindos y siempre es muy placentero poder acompañarlos. Es sumamente honorable que me hayan convocado para este nuevo ciclo de una nueva institución que nuclea y que solo es reflejo de lo que sucede en el centro de la República como DINA, ese hormigueo, ¿no? de Córdoba permanente y bueno, me hace extremadamente feliz poder acompañarlos. Y bueno, y a estos amigos maravillosos y que nos acompañan siempre como Whiteprint, que bueno, muestran nuestras obras, nos ayudan a que se puedan conocer y en un excelente ámbito, y ahora este que nos permite que sigamos estando juntos. El trabajo que quiero mostrarles hoy del estudio es el trabajo de los 2 últimos años, pero solamente acotado a un sector de lo que hace el estudio, que por ahí es el menos conocido, pero nos pareció interesante entre todo este equipo de trabajo, cuando pensábamos y diseñábamos estas charlas, eh, que era importante que yo compartiera con ustedes el trabajo, cómo hacíamos en el estudio el trabajo interdisciplinario, cómo en algunos momentos los estudios de arquitectos o diseñadores nos convertimos en hiladores, ¿no? de distintos equipos que trabajan con el único fin de una obra, bueno, total, consumada y perfecta, o lo que nosotros llamamos una buena obra para nuestros comitentes. Cuando me convocaron para hacer esta charla, lo primero que pensé era en lo afortunado que éramos, bueno, en realidad que era, porque lo pensé desde mí primero, ¿no? En poder hacer lo que nos gustaba, en realmente hacer lo que nos gustaba y disfrutarlo, en conclusión. No a todo el mundo le sucede esto y creo que cuando nos sucede uno es un gran afortunado.
tiene una desventaja que muchas veces cuando hacemos lo que nos gusta y lo disfrutamos enormemente, no tomamos real consideración de que lo que estamos realizando es muy importante para otras personas. Porque como nos produce tanta felicidad hacerlo, no pensamos que eso es así. Y entonces, cuando llega el momento de que nuestra profesión sea valorada, no somos nosotros los que logramos que esto no sea así. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno es consciente de que su trabajo genera un cambio y que somos necesarios dentro de una cadena de trabajadores para otorgar a algún proyecto nuestro valor agregado, la persona que nos está contratando, en el fondo, tiene claro que lo que nosotros hacemos le sirve y aporta a su proyecto. Tenemos que concientizarlo nosotros. Y es entonces el primer paso para este título, que es la integración de equipos multidisciplinarios. Integrado, creo que quedó claro. Es la integración que todos buscamos en todos los aspectos de nuestra vida. Equipo, para mí equipo es la vida misma. Son todas los distintos grupos o individuos que unidos, diferentes que unidos hacen a un proyecto común. Y entonces entramos en otro concepto muy importante, que es las energías mancomunadas. Si todas esas energías o todos esos talentos se alinean en pos de un bien común, en este caso una obra de diseño, vamos a llegar a un excelente resultado. Una de las preguntas que más me hicieron fue qué opinaba yo que iba a pasar de acá en adelante. Yo, por este tema de la pandemia y los cambios, que supuestamente yo creo que no va a haber grandes cambios en cuanto a la esencia de las cosas. Nosotros tenemos que potenciarnos, pero que la esencia no va a cambiar. Va a cambiar el modo de interactuar de las personas. Ahí sí va a haber un gran cambio. Este es un gran cambio. A mí me encantaría estar con ustedes como todos los años, porque disfruto enormemente esos 2 días maravillosos de compartir, no solo desde un escenario, sino compartir con ustedes, abrazarnos, charlar, comer juntos, ir a ver obras. Eso es lo que va a cambiar, posiblemente de acá a fin de año, y después volvamos a alguna normalidad como la que conocíamos o lo que llamábamos normalidad. Cuando nosotros trabajamos en un proyecto, podemos trabajar de distintos lados. Podemos hacerlo desde una especialización puntual o podemos ser los directores de la orquesta. Muchos de estos proyectos que les voy a mostrar, me tocó ser una parte pequeña de ellos en el comienzo y otra parte pequeña en el final. En otros me tocó ser el director de orquesta y en otros simplemente un acompañante en toda la cadena de proyecto y proceso posterior de construcción. Para lo cual es importante tener un equipo fuerte de trabajo. Un equipo en el cual podamos trabajar consolidadamente, libremente. No es fácil formar un equipo de trabajo en el cual poder descansar. Acá hay gente que trabaja hace muchos años conmigo y eso es una virtud de ellos, primero, y segundo, mía. En el principio de esta charla dije que uno debía reconocer cuáles eran las virtudes que tenía. Y esto no presume
un acto egocéntrico o un acto de falsa humildad en un punto, ¿no? Sino que es necesario, hay que reconocerlo y es muy importante porque es nada más ni nada menos que lo que nos va a ayudar a llevar adelante. Este equipo de trabajo es un equipo de trabajo que hoy me está acompañando y que se está poniendo, al igual que yo, al hombro estos nuevos métodos de trabajo. Trabajo que es diferente al que teníamos, porque nos vincula de una manera diferente a nuestro comitente y nos vincula de una manera diferente entre nosotros y por lo tanto se complica en algunos puntos o nos lleva a una nueva etapa de aprendizaje. Que a mí me parece muy importante esto, porque creo que los profesionales en general tenemos la obligación de ayornarnos permanentemente. Y esto es un modo de ayornarnos, es decir, todos los aspectos tecnológicos son muy importantes para nosotros. Y claramente ha ido creciendo y en estos últimos 3 meses hemos conocido otros instrumentos. Cuando empezamos a trabajar en un proyecto, invitamos a que trabajen con nosotros una serie de lo que yo llamo asesores. Y son estos asesores los que nos hacen que este proyecto sea lo mejor posible. Es imposible imaginar que yo voy a resolver la estructura de un edificio o que voy a hacer un correcto ejercicio de aire y correcto proyecto posterior de aire acondicionado. Y así en cada una de las disciplinas en las que podemos trabajar, inclusive hasta en la iluminación, en los aspectos comerciales. Y entonces todos juntos empezamos a trabajar en este proyecto para tratar de lograr sinérgicamente un resultado impecable. En este primer proyecto que les voy a mostrar, tenemos una incidencia bastante particular. El comitente, que es IRSA, empresa desarrollista de proyectos de gran envergadura, que nos convoca para hacer un estudio preliminar. Y por eso a esta etapa yo la llamo la arquitectura de las ideas. ¿Qué me gusta a mí de esta etapa? Todos podemos volar increíblemente, pero también aprender. ¿Por qué? Porque la bajada de línea de, digamos, la contención de esta idea, les diría que muchas veces es como el punto de partida, como las leyes para generar estas ideas, las pone un departamento comercial, porque esto es un proyecto comercial. Entonces empezamos a trabajar con ideas arquitectónicas para la resolución de un proyecto comercial a partir de un equipo de trabajo económico y comercial. Después viene una segunda etapa en este proyecto que me piden hacer un acompañamiento proyectual. Tuve la inmensa alegría de que IRSA me convocara a hacer un proyecto que lideraba uno de los mejores estudios del mundo formado por argentinos y que fueron y son en alguno de nuestros momentos maestros, es decir, el estudio Silvetti Machado, ellos como personas, excelentes personas las dos, llenas de humildad y de grandeza al mismo tiempo, hacen un proyecto en la vieja planta
de Philips, en un lugar muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que está en el perímetro, sobre la General Paz, haciendo eje con el nacimiento de la Panamericana. Lugar que toma este desarrollador, olvidado, por llamarlo de alguna forma, en la ciudad, lo toma y empieza a desarrollar diferentes estrategias arquitectónicas reguladas por un master plan que también estudiamos para este proyecto a nivel urbanístico, y empieza a desarrollar estos puntos dentro de estas grandes manzanas tendientes a llevarlo a un cambio general, como respuesta a un cambio general dentro de la ciudad. Silvetti Machado toma este edificio y deciden hacer el segundo gran edificio, porque el primero es el Shopping Dot, hecho por el estudio Pfeiffer-Surdeau hace unos cuantos años, también de IRSA, y deciden emprender este proyecto cuidando muchísimo la identidad del edificio. Entonces, ese es el primer lineamiento. Edificio de oficinas, mantenemos la identidad. Martín, ayúdanos a que el proyecto del estudio vaya conservando esta idea nuestra. Y por último, la arquitectura del detalle. La arquitectura del detalle, que es una de las grandes cosas que hacemos en el estudio. Digo grandes porque nos dedicamos mucho tiempo al diseño de la arquitectura interior, y la arquitectura del detalle es, en este edificio puntual, bueno, regulemos cómo va a ser la plaza. Entonces interactuamos con Cora Burguín, una excelente diseñadora del paisaje. Interactuamos con Eli Sirlin, una maravillosa maga de la luz. Todo coordinado, porque el director de orquesta para mí en esta obra fue Nicolás Viterbo, que es un joven profesional arquitecto del estudio Silvetti Machado, que estuvo en cada uno de estos detalles junto con el departamento de arquitectura de IRSA, que es sumamente cuidadoso en cada una de sus obras. Entonces, trabajé gustosamente en armonía, más allá de algunos cambios de opiniones un poco fuertes en algún momento, con estos personajes profesionales que yo considero con la misma, digamos, que se involucran exactamente igual que yo en sus proyectos, y entonces aparece los técnicos, ¿no? Carpinterías, revestimientos de columnas que queremos hacer, el desarrollo de algún revestimiento de madera que aparece. Y en el mundo de las ideas, de la arquitectura, empezamos a tomar, digamos, referencias de materiales que tratamos o queremos involucrar en nuestro proyecto. Una piedra, una madera, una chapa metálica. Y entonces empezamos a desarrollar ciertas cosas importantes, como la idea de un eje importante que nos une con lo que va a ser la gran entrada de este edificio, ahora y en posterior, ¿no? Porque en posterior sufre una modificación, este atrio de entrada, que lo vincula directamente a través de una calle que después les voy a comentar que estamos trabajando ahora, y entonces lo vincula con el edificio comercial del shopping. El trabajo de las carpinterías, que tratamos de rescatar el viejo concepto de grandes ventanales de vidrio repartido, pero con una tecnología contemporánea. La plaza y la gran calle que presenta, materializada en esta tundra, con diferentes tratamientos según los sectores,
y esta piedra negra, basalto, negro basalt, esta plaza que desarrolló Cora Burguín, pero que digamos tuvo como un comienzo en las ideas por parte del estudio, lo mismo que acompañando al estudio Silvetti Machado el desarrollo de todo el pórtico de entrada de Hunter Douglas, con estas baguettes que después se desmaterializan y van entrando en el hall, en el interior del hall, ¿no? Estos primeros dibujos que, bueno, forman parte del proceso de construcción de la idea, acá lo que están viendo es lo que va a suceder después, que aparecen las escaleras mecánicas que van a, digamos, unir este proyecto con la segunda etapa, que es un edificio que viene atrás, en donde hay una explanada, 2 pisos arriba, que lo comunica con el patio de comidas del shopping. La planta interior, con el patio interior que después se vincula con el patio del segundo piso que les contaba, los espacios de las escaleras previstos laterales, el diseño de solados y o sea, lo claro y cuando yo les digo, o sea, todos trabajamos igual, o sea, hasta las luces responden a esta direccionalidad. La colocación y sentido de los pisos, el trabajo de las maderas, todo responde a una misma idea rectora. Por eso es importante nuestra intervención, cuando digo nuestra no es mía solo, sino de ustedes, inclusive en cada uno de sus proyectos, en el estado inicial del proyecto. Trabajos de estudio de las diferentes terminaciones, inclusive hasta del verde que queríamos para el patio central. Estos ya son las fotos del trabajo con este revestimiento que hicimos de las columnas de hormigón existentes originales del edificio, que las tratamos de llevar a una imagen más metálica, el revestimiento de madera, el diseño del mostrador para que responda a la funcionalidad que iba a tener el edificio, que era de oficinas con gran intercambio de mercaderías, que es otro de los grandes cambios que tenemos que ir preparando. Hoy el delivery de cosas es un tema muy importante para pensar en los edificios y en nuestras casas, ¿no? Por las medidas saneantes que hay que tener. El diseño del cielo raso, la iluminación coherente con el diseño del cielo raso. La carpintería y la relación entre interior y exterior, hoy más importante que nunca, porque casi que vemos el exterior por las vidrieras, ¿no? Por nuestras ventanas. El detalle del pórtico de acceso, el atrio del edificio, en donde está este revestimiento que nos permitió desarrollar nuestra idea muy bien. Es una fusión de iluminación y estas baguettes. El estudio previo del revestimiento y su concreción final. Esta es la segunda etapa que nos encomendaron a nosotros del complejo DOT, ¿no? Nosotros lo denominamos pasaje DOT y surge, bueno, es del mismo comitente y en particular en este proyecto tengo la suerte de compartirlo y trabajar codo a codo nuevamente con mi gran amiga Bárbara Shakespeare en este desafío que es urbano, te diría, y surge a partir el proyecto está encerrado
ese rectángulo rojo, el edificio que está abajo es el edificio que les mostré anteriormente con la gran explanada, y si seguimos en forma perpendicular al rectángulo rojo, es donde se efectúa la unión de este edificio, la vieja planta de Philips, y el shopping, que es lo que tenemos arriba. En la parte de atrás del shopping hay una calle, que es hoy una calle de camiones, eh, pero que se convirtió en en este año y medio de uso del edificio de oficinas y de toda esta plaza verde maravillosa, en un lugar de conexión natural entre el edificio de oficinas y el shopping, que sobre todo sirve para lo que es estacionamiento o da asistencia a la parte gastronómica y de estacionamientos. Entonces el comitente nos convoca para trabajar esta calle y a efectuar un proyecto previa idea en comunión con el equipo de comercial, con el fin de lograr que una calle que es absolutamente de servicios se convierta en la conciencia colectiva de la gente en un lugar de esparcimiento. Entonces empezamos a trabajar en el estudio de la calle que se conecta, hay una diferencia de nivel importante comunicada por una rampa, y esa gran calle, lo primero que decidimos hacer es trabajarla con la unificación del solado. Y en función al estudio de las visuales y de conexiones que hoy tiene, era muy importante la conexión en forma diagonal. Entonces decidimos hacer un gran solado, un diseño de solado, respetando ese sistema de visuales, con unas diagonales que no solo son el solado, sino que además es el propio equipamiento que empezamos a sugerir. Pero hay una idea previa a esto, que es cómo dábamos a una calle absolutamente gris, de cemento y camiones y cajas y cosas, cómo le dábamos una nueva identidad. Y entonces decidimos convertir por 2 años, hasta que venga el nuevo proyecto que les vamos a mostrar al final de esta presentación, una idea que superara cualquier otra arquitectónica y que tuviera que ver con el recuerdo de este lugar como la continuidad de un sector verde en donde es casi imposible hacerlo porque tenemos hormigón y abajo 3 subsuelos de estacionamiento. Entonces recurrimos a la idea de imaginarnos que en esta calle íbamos a hacer un gran vivero, una suerte de continuidad de envases fácilmente removibles, y que la gente iba no solo a poder disfrutarlos, sino también iba a poder consumir, comprarse plantas. Por eso es que uno de nuestros principales asesores es un gran viverista para justamente el manejo, peso de grandes ejemplares. El segundo recurso que hacemos es cómo dábamos una escala más peatonal a un sector muy citadino de gran altura de edificios. Y entonces recurrimos a esta grilla que surge del partido general de las diagonales, y cosemos la vieja planta de estoqueo de Philips, que es el edificio ladrillero que está a la derecha, con el edificio del shopping, que no es más en esta calle que una gran medianera. La escalera de incendio se convierte en la gran protagonista y en un acceso más al shopping durante estos 2 años. Acá vemos la imagen de la rampa y el estudio de diagonales y
colocación de ejemplares que nos lleva desde el edificio de oficinas hasta esta nueva calle, o pasaje, como le decimos. Este es el sistema de cómo la superposición de la grilla y la generación de las diagonales se convierten en estos contenedores de plantas fácilmente recargables, pero además va generando sectores de estar que asisten a los lugares gastronómicos que van a estar entrelazados con las plantas. De esta manera. El proyecto tiene un sector de grandes ejemplares, un sector de huertos y un sector de plantas fácilmente comprables, que vos te las compras y te las pones en las bolsas del supermercado, digamos, pequeños plantines. Esta es la grilla que se convierte en sectores cubiertos con vidrio, otros cubiertos con plantas y otros simplemente regulan el cielo. La costura de la vieja planta y del mall. Y esta imagen es el edificio, un proyecto de Friedman que viene después de esto, maravilloso proyecto que vincula el edificio de Polo Dot con el edificio del shopping. Y por abajo queda la calle. Este es un proyecto en el cual trabajamos desde otro lugar, desde el lugar inicial, desde el mundo de las ideas. Nuevamente es un proyecto que ataca no solo un edificio, sino que cambia la identidad de un lugar dentro de la ciudad. Con lo cual el equipo interdisciplinario fue absolutamente rico para nosotros, porque el primer grupo profesional al cual nos vinculamos son urbanistas y son personas que dentro del gobierno trabajaban para solucionar, por ejemplo, el desborde del arroyo Maldonado. Entonces este edificio, que era un sector de la ciudad que se inundaba muchísimo, debía responder a ciertos requisitos arquitectónicos que evitaran que se inundara el propio edificio, pero colaborara con el proyecto de solución urbanística de esta patología de la ciudad. Entonces, trabajamos con el equipo municipal, con el equipo de impacto ambiental, con un equipo de alto nivel de paisajismo, de vuelta a Coraburguín, con un equipo de diseño específico de equipamiento urbano y con una idea inicial que cambia en la concreción de su proyecto. Y esto es algo que es importantísimo y que creo que queda claramente en estos últimos 3 meses, es decir, la posibilidad que tenemos que tener todos en el campo profesional de reinventarnos. Porque este es un proyecto que se piensa hace 12 años atrás. La primera idea nuestra es de hace 12 años atrás y era un shopping o un centro comercial de altísimo nivel al aire libre, es decir, con marcas premium. Una política comercial que claramente cambió desde la política de nuestro gobierno muy fuertemente. Entonces, hoy es un shopping outlet. Es decir, hicimos una gran inversión, por ejemplo, para el estacionamiento, que surge del trabajo interdisciplinario, del estudio que se realiza por el impacto ambiental. Un shopping, un centro comercial, no se podía construir si no tenía el lugar para que entraran todos los autos que iba a convocar. Entonces, se reinventa este proyecto que tiene varias etapas hasta que llega a su concreción última y su posterior inauguración.
Distrito Arcos, con un maravilloso edificio de arquitectura ladrillera que representa una etapa de oro del ferrocarril en la Argentina, con unos arcos increíbles materializados en ladrillos, unos cañones corridos, y socavamos todo el terreno, hicimos 2 niveles perdón, no lo hicimos nosotros, propusimos hacer 2 niveles que solucionaran el estacionamiento, distintas entradas con una rampa y contrarrampa y un fuerte proyecto de paisajismo que es como el hilo conductor de este proyecto porque necesitábamos dotar a este lugar de la ciudad y fue uno de los compromisos de nuestro comitente a la ciudad de más verde. Y entonces este fue el primer esquema presentado a nuestro cliente en donde se realiza una gran alfombra con unos círculos que después son los vinculantes con el estacionamiento. En realidad es un desarrollo de una gran plaza que iba a unir el edificio ladrillero y nosotros proponemos dejar los viejos galpones de chapa con estructura metálica y reciclarlos para convertirlos en locales comerciales divididos en una, dos o tres partes de acuerdo a la envergadura de los locales. Todo esto es un ida y vuelta constante con el equipo comercial. Y esto es lo que yo llamo cuando uno se va enriqueciendo, porque vas aprendiendo en el trayecto un montón de cosas que vos desde tu diseño, desde tu hacer arquitectónico, no tenés por qué saber, no sabés si no te involucras en un proyecto de esta envergadura. Las gateras, como yo les llamaba, responde a uno de los pedidos de posibilidades de control de entrada y salida de gente que se iban abriendo según la cantidad de gente que entraban según los días, pero además con una resolución constructiva que subía el nivel al nivel del acceso y lo volvía a bajar en el interior para poder lograr los niveles que nos pedía el asesor urbanístico. Acá vemos una etapa de ya avanzada del proyecto en donde esa alfombra que les voy contando se transforma en un juego de círculos que era más conveniente para generar perspectivas en diagonal, que es uno de los grandes aprendizajes de este proyecto, que es fundamental cuando vos haces arquitectura comercial. Los galpones que se reciclaron en sus techos, se hicieron unas logias de circulación. Acá vemos los estudios preliminares del acceso y acá cómo va quedando la resolución del acceso. Estas son unas pérgolas que vienen resueltas posteriormente con una arquitectura esto se saca de una de las pérgolas originales del edificio. Esto es un desarrollo del estudio Seggiaro, que es quien documenta y hace la dirección de obra de este proyecto. El estudio en corte de los contenedores de los árboles de gran envergadura y de los distintos niveles para evitar las inundaciones. El trabajo de restauro del edificio original y el trabajo de paisajismo con la contundencia de las grandes masas de plantas, que eso fue una de las pedidos de la idea rectora que nosotros hicimos, el trabajo de cómo restaurar el ritmo de columnas del galpón y liberarlos y retrasar su cerramiento para generar estas circulaciones interiores y exteriores, que este es el resultado de cómo quedó. El trabajo sobre la avenida Juan B. Justo de los viejos portones, cómo nosotros proyectamos estos lugares para que contengan los equipos de aire acondicionado de los locales estos y no tocar entonces la arquitectura original.
la regulación de todo lo que tiene que ver con las vidrieras y comunicación de los locales, que no sea invasiva con el edificio de arquitectura, la propuesta de diseño de espacios de estanqueidad dentro del verde para poder que la gente pueda estar y dialogar con espacios de comida o góndolas de compras. Entonces se generaron, por ejemplo, en posterior, estos techos de lonas tensadas que generan esos lugares. El trabajo de verde y la relación que hay de los nuevos edificios. Piensen ustedes que cuando empezamos hace 10 años este proyecto, ese edificio que se ve atrás, no muy feliz, por cierto, pero no estaba, es decir, esto generó una explosión en el ámbito inmobiliario que nuestro cliente sabía que iba a suceder y que seguramente lo llevó a tener la precaución de comprar de antemano algunos terrenos circulantes a este proyecto. Y ahora entramos en otro nuevo proyecto que me fue muy placentero trabajar, que fueron muy generosos los nuevos dueños de esta empresa, que cuando entro, que tiene que ver con una historia personal, porque mi padre trabajaba muchísimo con ellos, yo estudié con uno de los Azulay y éramos, bueno, compañeros de andanzas en la facultad y, en fin, un montón de connotaciones personales. Me hizo muy bien trabajar en este proyecto desde el vamos. Ellos me invitan por primera vez a trabajar en este, que era el edificio de Barugel original, Barugel Azulay en ese momento, para plantear una estrategia de cómo vamos a cambiar la imagen de una compañía hasta terminar en un nuevo edificio con una identidad que no tenía casi nada que ver con esto, más el prestigio de una marca instalada en el mercado por tantos años y con imagen tan intachable. Ellos que hicieron, en definitiva, pedirme a mí que colaborara con su equipo comercial y con su equipo proyectual para que esa transformación se hiciera pausadamente en cada una de sus sucursales. Y entonces este fue el primer proyecto que realizamos en un local que queda en Juan B. Justo y en el cual decidimos mostrar una nueva compañía de pisos, de revestimientos español, para mostrar los distintos productos que Barugel iba a traer a la Argentina y mostrarlo de una forma absolutamente diferente. En vez de un baño de una casa, decidimos hacer como un vestuario. Y entonces enloquecernos en vez de mostrar un solo producto, mostrar la variedad de colores que ese mismo producto tenía. Bueno, nos fue muy divertido, muy interesante y sobre todo enriquecedor. Y entonces empezamos a trabajar en el segundo proyecto que fue, y el primer gran cambio de Barugel, porque no solo cambiábamos una imagen por colores, elección de revestimientos o de iluminación, sino que era una propuesta integral. Vamos a mostrar las griferías, los sanitarios, los porcelanatos, las bachas, los sanitarios, de una forma totalmente diferente a la cual Barugel lo hacía antes, que era con unidades modelos o con la descripción que la gente podía hacer de la unidad modelo de pequeñas maquettes en uno, con un baño, una cocina, un sector de un toilet, un sector de un baño muy grande. Acá decidimos plantear grillas que ordenaban los productos y que nos permitía tenerlos clasificados con la clasificación que en el momento o del año o de la temporada o de lo que fuera el departamento comercial determinara,
y que nos permitía mostrar claramente una identidad. Entonces, nos achicaba en el volumen de posibilidades que Barugel iba a ofrecer y ya no iba a ofrecer todo lo que había en mercado, sino una selección en la cual colaborábamos, que tenía que ver más con el concepto de marcar tendencia. Entonces, marcamos tendencia, nuestros locales lo hacen y elegimos y vendemos la mercadería que tiene correlato con este código y con esta idea general. Mi aliada increíble en este proyecto fue Mirta Iparraguirre, que es una persona que trabajó durante años en Barugel y que sin ella no hubiese podido descubrir cosas que eran muy importantes en el día a día de un local comercial. Este es el resultado del primer local que hacemos, en el cual liberamos, entrás a una planta libre con estas grillas organizadoras de las distintas cosas que vendo y con pequeñas intervenciones dentro del local que me llevan a pensar de cómo lo puedo poner en un lugar a escala de mi casa. Las griferías de cocina en una isla, las griferías de baños en una grilla, los sanitarios en otra grilla. Este fue otro de los Barugel, que lo hicimos en el corredor oeste, en donde la compañía no tenía un local existente, que nosotros tratamos de llevarlos a nuestra estética, y entonces lo que hicimos fue una gran mesa de trabajo, dejando el concepto de pequeños, que Barugel tenía de el mostrador, en donde había una persona que atendía de un lado y otra que iba a comprar del otro, que viene de digamos, de lo que es el viejo almacén de materiales, que después pasa a ser unos escritorios en donde nos atienden de forma más privada, y nosotros decidimos hacer un mix entre los dos, hacer estas mesas, islas, que permiten situación de trabajo de un profesional que vaya con sus clientes, o de un vendedor con un arquitecto, o de un vendedor con un cliente. El color que unifica todo es el gris oscuro, y es algo que forma parte de la identidad. Y después el trabajo de presentar las diferentes opciones de porcelanatos alineadas por no solo colores, sino también texturas. Las maderas por un lado, los mármoles por el otro, los granitos por el otro, los esmaltes lisos y brillantes por el otro. Y después, en este local en particular, empezamos a trabajar unos módulos que podían moverse en diferentes situaciones, rectos, diagonales, generando circulaciones y vistas y unificación en el local más virtual, en donde veía ciertas terminaciones y otras no las veía, y las descubría para ver qué pasaba, de dotar nuevamente al local con situaciones de descubrir. Es decir, no tengo todo francamente a la vista, sino voy a descubrir sectores, que además tengo la posibilidad de mover. Entonces pasa estas cajas que se van moviendo, la grilla que vuelve a aparecer, coherente con todos los locales y que da una identidad a los locales, el tratamiento de paredes, techos, como este, por ejemplo, que es uno de los locales en zona sur, zona donde Barugel no estaba presente, el tratamiento de la vinculación de las dobles alturas, la grilla que aparece como más protagónica, el cuadrado que es el mutante, es el espacio que se va mutando, la gran mesa isla, hasta llegar al edificio, al gran edificio de Barugel, un proyecto
que no es nuestro, el de arquitectura, pero que nosotros acompañamos con la resolución de varios aspectos, acompañamos con la fachada, y entonces tenemos una fachada con neolit, material de vanguardia, y entonces expresamos a través de un material lo que significa lo que una empresa quiere comunicar, ¿no? De vanguardia en tecnología de materiales. Entonces, y además en el color, ¿no? En este negro basal, que a mí es un color que me gusta mucho, me parece que acompaña muy bien nuestra arquitectura, el modo de proyectar que tenemos, y en un trabajo de integración, el concepto espacial interior, ¿no es cierto?, en donde se van vinculando los niveles a partir de estas dobles o triples alturas, que es una constante en todos los Barugel, el color hormigón, el color elegido para el piso, el sistema de iluminación, que es otro tema, lo trabajamos con Juliana Nieva, una joven proyectista de iluminación que, bueno, nos entendió muy bien cuál era nuestra propuesta de estas líneas que iban organizando el recorrido de las plantas libres, y además una planta muy particular porque son dos trapecios bastante complicados para la organización de los productos. La concentración por temas, nuevamente presente en este edificio, con una presencia muy fuerte ya de la gráfica, otro de los temas. Entonces entra un estudio de gráfica que es muy importante para conducir el manejo de los espacios arquitectónicos. Las diagonales del edificio presentes en la forma de exhibir los productos, los tratamientos de paredes que realizamos con melaminas de alta generación, el hormigón y sus entradas de aire, el diálogo con el exterior y con el sector de la plaza lindante, los paneles que van determinando a un lado y al otro diferentes formas de exhibir el producto como una reinterpretación de aquellos viejos espacios estancos, la exhibición de los pisos de porcelanato con terminación madera, la exhibición de las instalaciones como política de lenguaje a comunicar, pero también como de una economía de recursos bastante interesante. El tratamiento de la luz en la exhibición de la grilla que veníamos estudiando por casi 2 años ya en este edificio. Y ahora entonces, para cerrar, digamos, esta presentación, están los edificios que tienen que ver en los cuales intervenimos de otra manera, desde las ideas, haciendo una curaduría de detalles generales del edificio, de las unidades a entregar, la arquitectura y resolución de detalles de la arquitectura de fachadas, y la arquitectura del detalle en los interiores de todo el edificio. En un emprendimiento de Jurva Friedman con una base proyectual muy fuerte del estudio Duhovne Hirsch y una maravillosa resolución de detalles del estudio Harak y de organización de la obra y de materialización y cuando digo detalles no es solamente el determinación, que eso digamos lo trabajamos desde nosotros, pero todo fue trabajado con un equipo muy aceitado entre el comitente, los estudios de arquitectura, los estructuralistas, los ambientalistas, porque esto se hizo en un edificio emblemático de Belgrano, como era el edificio de la imprenta, un edificio ladrillero muy, muy arraigado a lo urbano y a la sensibilidad del barrio. Esto hace referencia al estudio previo de la materialidad que queremos elegir para nuestro edificio, para todo el edificio,
Estos son los renders preliminares, en donde esto soluciona la entrada a los dos halls de los dos sectores que tiene este edificio, un sector de edificio de 7 pisos que se desarrolla y completa la manzana, y una torre recedida de 22 pisos que se recede, detalles del hall. Y ahora entonces las imágenes del hall con esta puerta que se recorta en el curtain wall, y que trabajamos con 2 herreros diferentes, y esto suma gente al equipo, ¿no? Desde el aspecto técnico, el estudio de iluminación que lo hicimos con Agüero, con Eli Agüero, eh, con estas maravillosas arañas que le dan casi de gran valor escultórico, de Vivia, que ella sugiere para esta doble altura inicial, el trabajo de los aspectos de seguridad y recepción de los deliveries del edificio, ¿no? Hoy tan importantes, y una identidad de hall muy fuerte, muy marcada, en donde aparece la piedra, aparece la madera, aparece estos maravillosos bancos. Casi yo el otro día hablaba con un colega y le decía, parece que fuera como un museo para estas piezas que en algún momento diseñó Juan Ascue, que son estos bancos, que son las esculturas que están en este hall como único objeto, que hacen las veces de consola, banco, lugar de espera, lugar de recepción. El tratamiento de cada uno de los halls revestidos con esta chapa, que ameritó todo un estudio de desarrollo con profesionales que se dedican exclusivamente a estos tratamientos, y lo mismo lo de la luz. El tratamiento de materiales con nuevamente este revestimiento de madera, boiserie, que esconde las puertas en el atrio del salón de eventos. Bueno, acá trabajamos mucho con gente, con un equipo este edificio tiene todo un trabajo de insonorización, porque como va compartiendo entre piso y piso distintos usos, para que uno no molestara al otro, tiene un trabajo de diseño de acondicionamiento acústico bastante significativo. Y entonces el diseño de los cielos rasos, el diseño de la moquette, eh, y la decisión de poner una moquette, y el tratamiento de las paredes tiene que ver también con eso. Los entelados de todo el sector de eventos con, con una goma especial, una goma espuma especial de casi 6 centímetros de espesor para atenuar eso, el diseño de luces de Vivia sugerido por Eli Agüero. Y acá en la parte de amenities, la pileta cubierta que tiene, materializamos todo en travertino turco natural, con diferentes tratamientos de suporo y vidrio, que nos permite jugar con el reflejo que produce y el color que produce el agua, y replicarlo en las paredes, como haciendo un juego de estos dos materiales. También acá hay una interacción entre justamente el mundo del agua, que bueno, nos llevó a interactuar y del aire acondicionado para evitar los problemas de condensaciones y de sacar la evaporación del lugar. Esto está en un segundo subsuelo.
Y este es un edificio bastante emblemático en mi hacer profesional porque marca un antes y un después del trabajo eh, con otro gran desarrollador que es Raxa. Raxa hace edificios de los cuales son propietarios que son básicamente de oficinas y algunos que tienen que ver con la vivienda. En este momento estamos desarrollando para ellos un trabajo similar al anterior, pero de una envergadura un poco mayor en Uruguay. Y este fue un edificio que me permitió trabajar con un gran estudio y con los cuales hemos hecho otros trabajos y que hemos aprendido mucho, que es el estudio de Mario Roberto Álvarez, pero fundamentalmente con un director de orquesta que nos enseñó muchísimo y que gran parte de los conceptos que les puedo transmitir, se los puedo transmitir desde el ejemplo que hemos vivido con él y que es el estudio de Januzzi Colombo, que ellos centraron su hacer profesional en la dirección de grandes obras. Y cuando digo grandes obras no digo solamente por el tamaño, sino por la importancia que tienen en el emplazamiento dentro de la trama urbana y por lo tanto lo que genera dentro de eso, dentro de la ciudad. Y la verdad es que con el arquitecto Colombo tenemos una relación muy estrecha y él es un gran maestro para todos nosotros porque nos ha dado con ejemplo eh, esta metodología de trabajo. No vos armas un grupo y lo importante no son las partes de ese grupo, es la obra. Y el objetivo es que esa obra llegue a lo máximo, llegue a lo más importante. Y entonces el estudio de Mario Roberto Álvarez decide hacer al lado de un edificio que ya había hecho de gran impronta en la ciudad, este otro edificio más bajo, que no es nada más ni nada menos que el remate de los diques de Puerto Madero, enfrentado a Buquebús y a Ferrilíneas. Es un edificio netamente oficinas y que nos invitaron a hacer la parte de cómo esta explanada se convierte en hall. Entonces, el cliente es muy claro y antepone la funcionalidad a cualquier otra cosa. Entonces, había materiales que ya estaban predeterminados. El mármol, el granito, y nos pidieron dotar al edificio de una presencia proyectual y más que solo proyectual de arte que en todos sus edificios tienen como gran imagen corporativa, la piedra y el arte. Entonces nosotros decidimos, mediante una obra de arquitectura, perdón, de una obra de arte, convertir a la obra de arte en un gran gesto de arquitectura interior. Después, el equipamiento es una anécdota de respuesta a una necesidad funcional dentro del hall, pero que es muy, no me gusta utilizar la palabra tímida, pero pasa a ser como un gesto más. Tengo la caja arquitectónica resuelta en piedra, tengo la obra de arte, que es la que da identidad fuerte al edificio, o la relación, digamos, de esas dos, y el equipamiento, que es un gesto más.
Y entonces aparece esta obra de Marcolina Di Pierro casi como un gesto, como este dibujo que va ocurriendo de 16 metros de largo, que tiene 3D, o sea, en tres dimensiones, y que es el único color que aparece fuerte dentro de la arquitectura del hall. El vidrio, el granito, el acero son los materiales que lideran este hall. Las dos claras cajas de ascensores de la circulación vertical que plantea en los clara y limpia que plantea siempre Mario Roberto Álvarez en sus edificios, la nueva tecnología de marcar el ingreso y custodiar el ingreso al edificio, el equipamiento de Flexform materializado en cuero por una cuestión de noble envejecimiento, el tratamiento sutil de la luz, las líneas muy puras, la contundencia entre la escultura que une una entrada y otra entrada, es decir, la explanada que al principio les mostré, como que se mete literalmente en el edificio y sale del otro lado. Entonces utilizamos el mismo granito que sale pero fiamatado, con una transición en leather, en tratamiento leather en los atrios, pero que después sale y se convierte en vereda. Y la clara caja, identidad arquitectónica del estudio de Mario Roberto Álvarez. Les quiero contar que una anécdota muy interesante, que cuando empezamos este edificio fue de los primeros edificios que el estudio generosamente permitió se incorporara a su equipo un estudio de interioristas, porque Mario Roberto Álvarez siempre hizo los interiorismos de sus edificios, porque no los disociaba a la obra arquitectónica. Y fue muy interesante porque tuvimos la posibilidad de interactuar en el equipo con los arquitectos que habían trabajado mucho con Mario Roberto Álvarez, visto que ya Mario Roberto Álvarez no estaba. Y entonces nos enriqueció mucho porque nos contaban cómo, por ejemplo, él hacía dialogar las vetas del mármol en las paredes, o cómo los ventanales se convertían en fachadas claramente. Entonces, en la importancia de desmaterializar las líneas rectas en unas formas más blandas en el paisajismo, y la incorporación de todo lo que es la nueva arquitectura verde, ¿no? En convertir a los edificios en edificios que dialogan con la ecología, que Raxa lo trabaja desde hace muchos años, pero en este edificio lo hizo 100%. Y entonces también fue un momento de gran aprendizaje. Ahora, bueno, como no tenemos esta posibilidad que nos brinda el estar de frente en un auditorio, me hicieron llegar algunas preguntas que me gustaría claramente, o lo más claramente posible, contestar. Algunas de ellas las fui tratando de contestar en mi ponencia o en mi descripción de las obras, y en esto de traer mis experiencias pasadas a experiencias futuras. La primera pregunta, que es con respecto a los nuevos paradigmas que nos presenta estos 3, 4 o según la zona más que vamos a tener de cuarentena. Bueno, me parece que es muy claro. El cliente, o sea, voy a empezar como yo planteo en mi profesión. Para mí el comitente sigue necesitando nuestras caricias. No vamos a conformar a nuestro cliente con un Zoom.
o con cualquier otro sistema. El cliente necesita las caricias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Barbijo vamos a tener que usar, fíjense cuál es el que les queda mejor a su disfraz. Alcohol en gel, fíjense llevarlo en un envase que tenga claramente su identidad. Lávense las manos, sean limpitos y vayan a acariciar a su cliente, porque lo necesita y es fundamental. Interactuar con nuestro equipo de trabajo directo es difícil, porque la verdad que estar en nuestras casas nos tira más a hacer una rica comida y ver una buena película que seguir trabajando. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que ponernos un horario, tenemos que ser muy meticulosos como cuando lo somos cuando salimos para trabajar. Con los equipos interdisciplinarios es más sencillo, sí, es más sencillo, porque en realidad son reuniones de tinte muy profesional, muy distantes. Está perfecto, no le veo complicación más allá. En lo personal, extraño mucho estar con ustedes, extraño mucho estar con mis amigos, extraño mucho, obviamente, mi familia, pero creo que se va a superar y todo esto va a ser una anécdota. No creo que pase de eso. Sí, me parece que nos tenemos que nutrir de esta parte tecnológica que, que nos permite hacer muchas cosas que antes perdíamos mucho tiempo y para poder dedicarnos tiempo a otras cosas. Sí, me parece que es muy importante, pero muy importante, manejarse y volver a la etapa de instrucción, aprovechar este tiempo que no le vamos a dar a otras cosas que hacíamos, por ejemplo, el viajar hacia nuestros trabajos, a volver a estudiar, leer, dibujar, investigar en lo que queremos ser, en lo que olvidamos que queríamos ser, reinventar lo que queríamos ser, porque a lo mejor nos damos cuenta que es de otra manera, manejarnos nuevamente por nuestros primeros impulsos, pero también pensando varias veces después si ese primer impulso lo estamos desarrollando como corresponde. Un gran maestro de la arquitectura como Solsona siempre decía que había como dos grandes grupos de diseñadores. Un grupo que tenía un gesto inicial que marcaba su obra y que era una genialidad desde el primer trazo que apoyaba el lápiz y hasta que terminaba, y casi eso era su obra de arquitectura, o el grupo que era calco sobre calco, ¿no? Mi hacer profesional, que es desde, con toda humildad, lo que yo les puedo hablar, porque es lo que nos construye como profesionales, personas y demás, me ha llevado a pensar que uno puede tener momentos de impulso, que hay que darle mucha bolilla, pero darle un protagonismo muy grande, pero que después hay un momento de trabajo, de ensuciarse y de llevar esa idea a ultranza, pero con mucho, mucho trabajo. Y eso tiene que ser una cosa que tiene que regir nuestra vida profesional. Creo que en muchas cosas, muchas respuestas que pretendí dar se aplican perfectamente para esta. Los espacios corporativos son los más afectados para mí. En realidad, creo que los dos espacios. Primero les quiero decir una cosa. Yo creo que cuando abran la tranquera, porque en cierta forma creo que nos han obligado, ¿no? Yo no hago una evaluación del por qué,
simplemente nos han obligado a estar encerrados en nuestras casas y eso hace que las casas sufran de acá en adelante una gran transformación. Entonces, las casas van a sufrir esa transformación y los espacios corporativos también. Y ahí es donde me pregunto si los espacios corporativos diseñados como los veníamos diseñando no vuelven para atrás. Esta cosa del open office, esta cosa de los espacios abiertos y en donde interactúan todo el mundo, lamentablemente me parece que entran en una crisis absoluta, porque además las compañías se han dado cuenta que ahorran fortunas en alquileres, en movimientos, en comida, en café, en té, en luz, en todo, porque la gente está trabajando desde su casa, los tienen un poco más contentos y entonces las oficinas entran en crisis absolutas. Y si no, vean lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario, en donde la gente que tiene alquiladas oficinas las empieza a devolver porque se da cuenta que puede, digamos, trabajar de esta manera. Esto que estoy haciendo no es un juicio que hago de lo que me parece que va a suceder. Es una lectura que trato de hacer de lo que está sucediendo. Y sin que nadie con esto interprete que hago una opinión tendenciosa, es lo que está sucediendo. Yo mismo me planteo si este deseo que quise hacer con el diseño de mi estudio, de que se convirtiera como una casa, porque es lo que yo quiero transmitir como imagen corporativa, es decir, de cómo yo manejo la relación con la gente que trabaja conmigo, cosa que extraño, pero es lo que me está sucediendo. Hoy están 7 personas trabajando en sus casas. ¿Los extraño? Sí, los extraño. Ellos creo que me extrañan menos, pero es lo que está sucediendo. Y digo, ¿se justifica que yo tenga una oficina con todo lo que significa mantener un segundo hogar? No lo sé. A lo mejor dentro de 2 meses creo que sí, pero hoy pareciera la tendencia a marcar que no. Para lo único que sería importante es para que mis clientes llegaran a un lugar y se sintieran que van a tener una parte de ese lugar en sus casas. O para que a mí me sea más fácil entender manifestarles que lo que les puedo hacer es parecido a esto, en esencia. Con respecto a las grandes empresas desarrolladoras, creo que va a haber un abuso muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, así como yo tengo que reducir ciertas cosas en mi hacer profesional y cada uno de ustedes les pasará lo mismo, a ellos también. Y la situación económica de la que veníamos no nos va a ayudar y nos va a ser un poco más difícil la resolución o comenzar nuevamente con proyectos grandes. Pero yo creo que vamos a tener igual mucho trabajo. Yo no estoy de acuerdo con que no vamos a tener trabajo. Y espero no equivocarme porque si no, daría como un doble discurso. Al principio les dije, hacemos lo que más nos gusta y por eso somos felices y nos va a ir muy bien, y ahora tendría que decirles lo contrario. No, realmente yo creo que va a abrirse y va a terminar esto y nos va a nuevamente inyectar de nuevos trabajos y de muchas ganas de hacerlo. Muchísimas gracias por, bueno, interesarse por lo que hacemos en el estudio. Éxitos, Dina, fuerza, que va a ser un año fabuloso, y gracias por pensar en mí para iniciar esta jornada. Abrazo enorme para todos, cuídense, seguimos en contacto.